Arquitecto Estuardo Díaz, encantado de saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, háganos un apretadísimo resumen de ese interesante artículo que ha sido publicado no solamente en las redes, sino en los medios sobre la hambruna en el mundo, arquitecto. Como es difícil hacer un resumen, pero voy a tratar, con tu permiso. Claro. Bueno, la guerra de Ucrania con Rusia, la falta de fertilizantes a nivel mundial, el cambio climático, un conjunto de factores han hecho, y sobre todo la pandemia y la crisis económica que ha seguido la pandemia, ha provocado o está provocando de que no se cultive la misma cantidad de alimentos en el mundo que ahora nos alimenta. Esta es una alarma que ha dado un conjunto de opinólogos y expertos en este tema, la FAO incluida, pero también una revista de mucho prestigio que se llama The Economist, inglesa, que hace un análisis muy preciso sobre el tema. Y Claro. dicen todos que el continente que más va a sufrir esta hambruna, que producto de lo que acabo de contar, es el continente latinoamericano. Y dentro del continente latinoamericano, quien más va a sufrir es el Perú. Por eso que digo en el artículo, sí nos afectará, y mucho, y muy grave. Pero hay que hacer algo, porque no podemos pasar la misma experiencia que hemos pasado con la pandemia, que nos agarró pues con los pantalones abajo, por decirlo de una manera criolla. O sea, Ya. agarró Pero, desprevenidos. Ahora tenemos la oportunidad de prevenirnos, evitar que esta hambruna nos llegue fuerte, y sobre todo el Perú, siendo un país rico en un conjunto de factores, hagan que los niños, sobre todo, que son la gran preocupación de mucha gente, y la mía también, no sufran claro, no sufran hambre. ¿qué hacemos, no? Pero antes, lógicamente que la guerra, el COVID, han sido factores que han rebalsado esta situación y nos llevan a un escenario tan preocupante como el que nos está describiendo y como el que más o menos conocemos y vamos a tener. Sin embargo, hay otros elementos, ¿no es cierto?, como por ejemplo la pobreza que azota el mundo, el desempleo que azota países especialmente en vías de desarrollo, que eso viene de siempre, son causas que nos están empujando a esta situación. Mire, Entonces, esta es una emergencia, sí, perdón. claro. Esta es una emergencia, aló. Siga, por favor. Esta es una emergencia extraordinaria, para llamarlo así, diferente. Hambre ha existido y existe, pero gracias a Dios estaba disminuyendo en diferentes países del mundo, Latinoamérica. Pero esta es una situación extrema. A raíz de un conjunto de factores no previstos, ahora hay una emergencia mundial. Habría una hambruna mundial. Eso es lo grave. Y a mí, que me animó a escribir ese artículo, como usted dice, algo conozco como político, es justamente la preocupación que no pase lo que pasó con la pandemia con nosotros, que nos agarró desprevenidos. Ahora tenemos unos meses para prevenir que la fuerte hambruna nos llegue o nos llegue muy débilmente. Yo hablé en mi artículo que tenemos algo que es muy precioso y que parece que los políticos, que los gobiernos no lo toman en cuenta: el pescado. Y aquí Chimbote es muy importante en este tema. Si nosotros nos organizamos, privados y el Estado, en hacer llegar pescado bueno y barato a todo el Perú, habremos dado un gol. Habremos hecho un gol. Pero hay otro conjunto de factores, como la importación de fertilizantes, que lo está manejando el gobierno, pero con una lentitud que asusta. La hambruna debe conocer, según comenzar todos los expertos, en octubre de este año, aunque algunos ya adelantan que desde ahora tenemos problemas. Pero, ¿cómo será en octubre? ¿Cómo será cuando llegue la fecha donde comience a escasear los alimentos, hasta el transporte de alimentos? Y la cosa es tremendamente simple. Uno, no van a haber fertilizantes a tiempo. Si llegan, van a llegar tarde y caros. Y, lógicamente, las agriculturas familiares, que son las que
nutren a la mayoría de las poblaciones urbanas, van a ver disminuida su producción. Si cultivaban 10 toneladas de papa, van a cultivar 2, van a cosechar 2. Ahí está lo malo porque no hay fertilizante. Pero el Perú tiene la suerte de tener pescado. Organicemos todo el mundo, gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, para que por favor los niños se vayan con la barriga llena a dormir cada noche de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad. Mejorar nuestra alimentación, ¿no?, con pescado, responsabilidad de quienes gobiernan, tanto del Estado, del gobierno nacional, los subnacionales. Concretamente en los subnacionales, arquitecto, ¿qué debe hacer el gobierno local? En Chimbote, por ejemplo. Bueno, el gobierno local tiene tal vez menos posibilidades, pero el gobierno regional tiene que llegar a un entendimiento con los que pescan en nuestro mar para que vendan una parte de su producción al Estado a precios de mercado, ¿eh? Porque no hay que perjudicar, si no comienza el mercado negro, que es terrible. Sí, sí. Y venderlo a precios también accesibles a la gran población. Yo ponía un ejemplo en un artículo que las ollas comunes y los comedores populares prácticamente cocinaban 3 veces o 5 veces a la semana pescado, porque es más barato que la carne, más barato que el pollo. Era en todo caso. Hay que conseguir que siga siendo barato. Y la gente le gusta el pescado. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno local? Organizar los comedores, organizar la repartición, organizar la distribución. Por favor, sin vividores, sin corruptos, poniendo gente honesta. Ya sé que es difícil, pero hay gente honesta que puede hacer este trabajo. Entonces, esta es una temporada, dura dos temporadas agrícolas, 2 cosechas, porque yo espero que después se normalice la situación. Pero no tengamos un solo muerto de hambre, por favor, en el Perú, mucho menos en Ancash, mucho menos en Chimbote. ¿Qué tan grave observa el panorama, arquitecto? ¿Cómo? ¿Qué tan grave observa el panorama que se nos viene? Yo lo observo con preocupación, pero con esperanza que podemos actuar si nos unimos todos, porque solamente trabaja un grupito o una institución especializada con conocidos, pero no actúa la sociedad, un poco lo que es defensa civil, ¿no? Aquí, contra la hambruna somos todos, así como es el defensa civil. ¿Cómo lo dijo? ¿No? Somos todos, no solamente las autoridades, todos debemos contribuir. Y aquí tenemos poca agricultura familiar, pero hay zonas fuertes, las que nos dan los alimentos. Ahí hay que hacer llegar los fosfatos o la urea, lo que hubiere, como fertilizantes, para que mejoren su producción, vuelvan a la producción tradicional y se evite la especulación. Porque si hay poca papa, la papa sube. Si hay poco arroz, el arroz sube. Si hay poca pollos, los pollos suben. Y los pollos se alimentan con trigo, no se olvide que eso se importa. Claro. Importa el maíz, el trigo. Entonces, yo creo de que la idea de ese artículo que felizmente ha tenido acogida es que nos unamos para que esto no sea otra pandemia, por favor. Sí. Ya. Esa es la esencia. Echemos mano de lo que tenemos, sinceremos nuestra realidad, nuestras falencias, nuestras carencias, y a partir de allí, como usted lo dice, coincido, todos juntos, porque este no es un asunto de un partido, de una autoridad, sino de toda la sociedad, que tenemos que comenzar a prevenir. ¿Qué cosa vamos haciendo, arquitecto? ¿Qué debemos ir haciendo ya para que no lloremos sobre la leche derramada? En primer lugar, organizarnos, que se tome conciencia que esto es una realidad que va a llegar sí o sí. Hay mucha gente, inclusive gente del gobierno nacional, me refiero, que dice que no va a haber hambruna. En buena hora, ojalá no se equivoquen. No, pero por otro lado, hay pronósticos muy duros. Entonces, no podemos permitir que nuestra niñez sufra hambre,
no podemos permitir que nuestros viejos, en los cuales me incluyo yo, suframos hambre. Debemos seguir manteniendo nuestras calorías que ingerimos todos los días, por lo menos. Sí, sí. Entonces, organizarnos. Segundo lugar, coordinar. Formar un ente coordinador, bien autónomo, con poca burocracia y trabaje inmediatamente. ¿Quién debe a nombrar nivel de urgencia. ¿Cómo? ¿Quién debe nombrar ese ente coordinador? ¿Quiénes deben estar ahí? Mire, la gente que conoce el tema, obviamente, y que sean transparentes. Aquí tiene que haber una unión entre el gobierno regional y los gobiernos locales. Si bien el gobierno de la provincia del Santo es el más importante, porque aparte que tiene un mar generoso y tiene una empresa perfectamente clara y con conocimiento de lo que es la pesca, comenzar a congelar el pescado, o sea, a meterle sal, seco salado, ahumado, lo que sea, y comenzar a vender, pero a precios accesibles. Nadie debe perder plata. Si por ahí alcanza tiempo, utilizar todas las camionetas, camiones refrigerados para trasladar este pescado. Y que cobren, ¿ah? Nadie es un trabajo gratis, porque la actividad pesquera permite pagar todos los servicios. La cuestión es organizarnos, porque estamos en una emergencia alimentaria. Eso tiene que entenderse. Si no se entiende, por ahí un amigo me decía, bueno, pues que coman caca de vaca, perdón, que se abonen con caca de vaca, con caca de cuy, ya con eso es suficiente. No, no es suficiente. Necesita urea o fosfatos, fertilizantes de primer nivel y en cantidades. El Perú necesita 1.600.000 toneladas para unas campañas de sembrío en agricultura. Y no descuidemos del pescado, no solamente el pescado de la costa, de la sierra, de los ríos. Tenemos que movilizarnos todos, pero todos con la intención de que nadie sufra hambre y sobre todo nadie de los niños se vaya con el estómago vacío a dormir. Espero... No sé si soy claro. Por supuesto que sí, arquitecto, y lo que esperamos todos, la población en general, es que nuestras autoridades vean que esto es en serio y asuman el papel que les corresponde a las autoridades, que depongan los criterios, emociones políticas, ideológicas, eso por favor, hagan un esfuerzo, si lo pueden hacer, déjenlo a un lado y todos comencemos a trabajar. Júntense ustedes como autoridades y nos enfilamos detrás todos los demás, instituciones, ciudadanía en general, profesionales, así como el arquitecto Estuardo Díaz. Y aquí una institución que podría jugar un rol importante es el Colegio de Nutricionistas, por ejemplo. Que salga un poco y aparezca jugando el papel que le toca como institución deontológica. Arquitecto Estuardo Díaz, muy gentil como siempre, muchas gracias, importante su aporte y seguiremos conversando sobre este tema que obviamente pues es importantísimo y urgente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.